El acta de la sesión número 98 sea por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 99 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Carta de la profesora señora Carmen Figueroa de la Escuela Especial de Sordos Jorge Otegables en representación de la Organización de Centro de Educadores Sordos, mediante el cual hace llegar sus propuestas para contribuir a facilitar el acceso a la información de las personas sordas, proponiendo acciones concretas de accesibilidad a servicios públicos como privados. Una solicitud de audiencia de la Red Nacional de Voluntariado Juvenil del Instituto Nacional de la Juventud para referirse al proyecto de ley que regula las actividades de voluntariado y establece derechos y deberes de los voluntarios. Eso es todo sobre la cuenta. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta? Sí, a propósito del punto número 2, debiéramos, en el transcurso de la sesión, definir los próximos invitados a propósito del proyecto de ley que vamos a revisar hoy. Yo tengo una propuesta, de hecho, incorpora a las personas que están pidiendo ser escuchadas. Pero me parece que lo podamos ver al final, una vez que concluyamos la audiencia. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputado Silva. Sí, presidente, yo había sugerido hace algunas semanas, a usted le había parecido bien y a la comisión también, que invitáramos al Ministerio de Desarrollo Social para que nos informara sobre la evaluación de los programas antes de ingresar a la ley de presupuesto. El viernes de la próxima semana, entonces ya no va a poder ser. Entonces yo no sé si usted ya hizo alguna gestión que para que en algún momento cambie. De hecho hay un cambio en la ley de presupuesto que introdujimos el año pasado, que empieza a regir este año, que hace que 15 días antes del ingreso al Congreso de la ley de presupuesto tengan que entrar las evaluaciones. Hoy día ya entraron, con algunos días de atraso, pero entraron las de la DIPRES y estaban por entrar las de desarrollo social. Entonces creo que es bueno que esa discusión la tengamos antes de que se produzca la discusión presupuestaria, porque está la información de la evaluación antes de que se asignen los recursos. Sobre este punto, sí, diputado Rega. Respaldar el planteamiento del diputado Silva y recordar la misma petición que yo hice en relación a la necesaria evaluación del Senadis y el traspaso de competencias para la discapacidad que se hizo al Servicio de Salud. Es muy importante. Y lo otro, pedimos la evaluación de la ficha de la aplicación del registro social de hogares con antecedentes sobre los números de beneficios que se mantenían con la ficha de protección social, qué cambios se han generado en eso. Entonces, esos dos temas habían sido solicitados con anterioridad. No sé si será extemporáneo que podamos fijar al menos la mitad de la próxima sesión de vuelta de la semana distrital para invitar al ministro respecto a lo que está solicitando el diputado Silva. Porque eso es lo que podríamos hacer. Respecto a los antecedentes en relación a la aplicación del Registro Nacional de Hogares, yo creo que perfectamente pudiéramos oficiar como comisión al Ministerio de Desarrollo Social para que nos puedan informar. Porque nosotros hemos tenido innumerables ocasiones al ministro sobre esta materia. Y como son datos de carácter más cuantitativo, yo le solicitaría eso, que pudiéramos acordar como comisión oficial a petición del diputado Ragaz. No sé si te parece, Claudio, que pudiéramos realizar esa gestión y solicitar al ministro que esté con nosotros en la próxima sesión, que debiera ser el 4 de octubre. No sé si les parece que podamos acordar ambas cosas. ¿Sí? Acordado. Sí, diputado Silva. Sí, pedirles, porque yo al final de la sesión no voy a poder decirlo, entonces a raíz de este proyecto y de la discusión que vamos a tener, que considere también, hay un grupo de ONG que en el fondo se han articulado por temas de sociedad civil, que hay una red, no me acuerdo exactamente el nombre, cómo se llama, pero que han estado acá en otra oportunidad. Pero hagamos una cosa. O denos un plazo para poder sugerir invitados, porque hay como personas que tienen harto conocimiento de los temas voluntariados que quizás no se nos van a ocurrir hoy día mismo y que sería bueno poder contactarlos. Ambos invitados que tenemos el día de hoy
responden a la génesis de este proyecto de ley. Por tanto, a partir de la presentación que realicen tanto en representación de la diputada Cariola como de las organizaciones de la sociedad civil, debiéramos darnos un plazo, definir las fechas de las audiencias y poder incorporar también la petición que usted está planteando. ¿Te parece? Sí. Sobre puntos varios. Nada más. Ok. Bueno, el orden del día de la presente sesión tiene por objeto iniciar la discusión del proyecto de ley iniciado en una moción de los diputados, de las diputadas Carol Cariola, Maya Fernández y Camila Vallejo, y de los diputados Giorgio Jackson y Daniel Melo, que regula las actividades de voluntariado y establece derechos y deberes de los voluntarios, boletín número 10679-31. Asisten a la presente comisión las organizaciones Red Chile Voluntarios, en su representación las señoras Marcela Quilibram y Camila Flores, y el señor Cristian Madrid. Bienvenidos. Y en representación de la diputada Carol Cariola, que se excusó, su abogada, la señorita Adriana Rojas. ¿Les parece que partamos con Adriana y después podamos pasar a la red? ¿Ok? Son las 5:30. Me imagino unos 15, 20 minutos para poder exponer, ¿no? Ya. Adriana, sean bienvenidas. Buenas tardes. Por su intermedio, señor presidente, a todos los miembros de la comisión. Mi nombre es Adriana Rojas y vengo en representación de la diputada Carol Cariola a exponer sobre el proyecto. Proyecto de ley que regula las actividades de voluntariado y establece derechos y deberes de los voluntarios. Primero que todo, señalar que en estos momentos no existe un marco jurídico que regule las actividades de los voluntariados más allá de la incorporación de 2 artículos dentro de la ley 20.500. Por ende es que el objetivo de este proyecto en particular es buscar la promoción, fomento y protección de la actividad y acciones del voluntariado, así también de las organizaciones de interés público que desarrollan dichas actividades y la regulación de las relaciones entre dichas organizaciones y los voluntarios y voluntarias. Para este proyecto, ¿qué significa ser voluntario o voluntaria? Y son todas aquellas personas naturales que libre y espontáneamente participan de actividades de voluntariado siempre que no reciban remuneración. Y eso es sumamente importante porque es sin fines de lucro. Aquí, bueno, quisimos incorporar algunos antecedentes, algunos datos que si bien no hay muchos estudios que reflejen la actividad de voluntariado. Existen algunos estudios que ha hecho la División de Organizaciones Sociales el año 2009 y una encuesta que hizo la ADIMARC el año 2014, y esas son las únicas instituciones que nos han servido un poco de insumo para elaborar este proyecto. Y ahí, bueno, pese a la alta valoración que tienen los voluntariados por parte de la ciudadanía, cerca de el 90% de la población asegura que el voluntariado realmente contribuye al desarrollo de habilidades sociales y que es un aporte en la superación de la pobreza. No obstante que este 90% señala aquello, solo un 11%, según la encuesta que desarrolló la misma ADIMARC, solo el 11% entonces asegura haber participado en un voluntariado. Aquí quisimos poner una lámina que es de la Fundación Trascender en conjunto con la ADIMARC, donde se hizo una encuesta a 1931 jóvenes, hombres y mujeres. Ahí se establece en el lado izquierdo, ¿cierto?, cuál es el rango socioeconómico de estas personas y que cuántas eran de 54% de la región metropolitana, un 46% de regiones, y de ellas, como decía anteriormente, el 11% solamente ha realizado voluntariado. No obstante, parece una cifra mínima, es una cifra relevante a propósito de que no existe una institución que fomente este tipo de actividades. ¿Qué significa para este proyecto las organizaciones de voluntariado? Primero definimos qué son los voluntarios, hoy día qué son las organizaciones de voluntariado.
y son todas aquellas que de interés público, con una actividad principal que realizan con propósito solidario en favor de terceros y se lleva a cabo en forma libre, sistemática y regular, sin pagar ningún tipo de remuneración a quienes participan en ellas. Hay, como les decía, en el año 2009 se establecieron algunos perfiles de las organizaciones con mayor frecuencia, ¿ya? Estas son a propósito de los listados de organizaciones con personalidad jurídica, o sea que tienen una inscripción de personalidad jurídica. Esa es la forma en que se pueden hoy día establecer cuáles son. Primero están las organizaciones, las personalidades jurídicas funcionales, que son cerca de un 53%, las sin personalidad jurídica, que es una estimación, que es un 5%, las corporaciones un 11%, y bueno, las fundaciones y las juntas de vecinos un 5%. Como les decía, es un estudio del año 2009. No hay hoy día un estudio actualizado que nos dé las cifras. A propósito, insisto, de que no está regulado, ¿cierto? Aquí quisimos poner también, a propósito de esa información, las áreas de acción de los voluntariados. Y a propósito de las cifras anteriores. Aquí vemos que lo que más se fomenta o lo que más participación tiene son aquellas que se refieren a los voluntariados en temas de salud, ya que es un 53%. Educación un 50,6%, cultura un 45,2%, y lo que quisimos resaltar también son aquellos que 18,8%, no aparece, pero que tiene que ver con aquellas situaciones de emergencia de voluntariado. O sea, tenemos un 18,8% de organizaciones que forman parte de voluntariado en situaciones de emergencia. No es un 100%, tiene que ver con un conteo, esto no da un 100%, como bien lo dice la diputada, a mí igual me llamó la atención cuando lo encontré, porque tiene que ver con las cifras generales de participación, no es con un total de, no sé, 2.000 organizaciones, sino que tiene que ver con un conteo generalizado de las diversas organizaciones. No es una cifra, no sé, como le decía, de 2.000 o 3.000 organizaciones, sino que son a propósito de los registros de organizaciones con personalidad jurídica. Si entiendo bien, en salud... Diputada Hernando. Su micrófono. Pero es para entender el gráfico. Eso significaría entonces que del 100% de organizaciones no gubernamentales de salud hay un 53% que son voluntarias. No, de organizaciones con personalidad jurídica que se dedican a voluntariado, un 50% se dedican a temas de salud. No sé si me explico. Es que ellos se incorporan a los voluntariados. No son organizaciones, perdón. No son organizaciones que se dediquen a voluntariados en temas de salud. Ellos colaboran en temas de voluntariado para salud. Como les decía, no hay organizaciones hoy día que estén en un registro de organizaciones de voluntarios. Por ejemplo, en temas de salud tenemos la Cruz Roja, pero no solamente se dedica a temas de salud. Entonces aquí tenemos incorporado en ese gráfico organizaciones que se dedican a salud, que se dedican a educación, que se dedican a cultura, que se dedican a temas de emergencia. Por eso es que no contempla un 100% porque tiene una diversidad de actividades en materia de voluntariado o de incorporación a temas de la sociedad. Es sobre este punto, ¿no? Es que yo prefiero que concluya porque si no vamos a establecer un diálogo y... ¿Sí? Sí. No, yo estoy a favor del diálogo. Si el punto es que necesitamos que concluya la presentación para poder realizar las consultas, un tema de orden nomás. Ya. Aquí quisimos explicar algunas instancias de organización. En el año 2014, el Instituto Nacional de la Juventud ha empezado a trabajar en la conformación de una red nacional de voluntariados juveniles. Eso comenzó el año 2014, el Instituto Nacional de la Juventud, que depende, ¿cierto?, del Ministerio de Desarrollo Social. Se han realizado ya 2 encuentros
El año 2015 acudieron 71 organizaciones de voluntariado, representantes de las 13 regiones del país, con un total de 135 delegados y delegadas. Ese fue el primer encuentro. Un segundo encuentro se realiza el año 2016 y aquí aumenta la participación, ¿cierto? Y contó con una presencia de 110 organizaciones representadas por 218 delegados y delegadas de las ya 14 regiones de nuestro país. Aquí la misma fundación, quise poner esto, no sé si se ve bien, pero se hizo la misma encuesta. Dentro de las preguntas que hacía, era realizar un aporte mediante voluntariado es mejor para, ¿cierto? Y un 73% señaló que la participación ciudadana, ¿cierto? O sea, mejora y fomenta la participación ciudadana. Y sigue luego con contribuir a un país más solidario. Esa es la sensación que tienen estos jóvenes respecto a lo que significan los voluntariados. O sea, en primer sentido, tenemos entonces una participación ciudadana y también la solidaridad como un elemento fundante y trascendental en la conformación de voluntariado. En situaciones específicas, que son quizás donde hemos visto mayor involucramiento de la juventud y de la población en general en los procesos de voluntariado, tiene que ver con situaciones naturales, ¿cierto?, que son las diferentes y diversas catástrofes que hemos tenido en los últimos años y en las últimas décadas. Aquí este gráfico, bueno, se ve un poco borroso, pero es el porcentaje, respecto a la misma encuesta, de jóvenes que han participado en voluntariados, ¿cierto?, en situaciones de catástrofe. Ya lo volvimos aún más específico. Y aquí en porcentaje, quienes presentan los jóvenes que participan en mayor medida se encuentran concentrados en Valparaíso, en Atacama y en Magallanes, ¿ya? Aquí, según las cifras que nos han entregado, ¿cierto?, esta encuesta, es que los jóvenes que mayor participación presentan en estas situaciones son de esas 3 regiones. Los voluntariados son situaciones y espacios de participación, ¿cierto?, que no solo han sido regulados en nuestro país, sino que también en otros países de Latinoamérica y del mundo. Así yo puse algunos ejemplos, sin alargarme, la idea también es exponer sobre el propio proyecto, pero también está el tema de Francia, Nueva Zelanda, Argentina, Colombia, Estados Unidos y también Perú, donde también acuden jóvenes chilenos a participar de los trabajos voluntarios en otros países. Ya para puntualizar en el proyecto propiamente tal, que no podía sino comenzar con una contextualización de los voluntariados en nuestro país, lo que queremos con este proyecto, bueno, primero es determinar quiénes pueden ser voluntarios y voluntarias, ¿ya? Y bueno, puede serlo cualquier persona, también lo pueden ser los niños, niñas y adolescentes, siempre que estén con el debido consentimiento de sus padres o sus representantes legales. Y también es regular y reglamentar quienes no pueden ser voluntarios y voluntarias. Y son aquellas personas que realicen este tipo de actividades en forma remunerada, primero que todo, porque la idea del proyecto es que sea sin fines de lucro y que también quienes vayan lo hagan en forma voluntaria sin recibir remuneración. Y también quienes tengan antecedentes penales respecto de ciertos delitos que están establecidos también en el proyecto y que tienen que ver con delitos contra la familia, delitos de connotación sexual también, y bueno, respecto de las personas vulnerables, principalmente porque no acotamos los voluntariados solamente a las situaciones de catástrofe, sino que también tenemos jóvenes voluntarios que van a instituciones, como por ejemplo el Hogar de Cristo, ¿cierto? Entonces la idea es poder tener un registro y una constatación de quiénes son aquellas personas que van a hacer los voluntariados. El proyecto propone la creación de programas de voluntariado. Estos programas tienen que presentarse por parte de las organizaciones, ¿cierto? Y dichos programas deben contener la planificación que desarrollarán dichas organizaciones y dentro de qué marco se van a englobar los voluntariados. Además, los programas, el proyecto exige que estos programas deben ser públicos. Por ende, cualquier persona puede ir a exigirle a dicha organización que le entregue el programa.
Además debe constar por escrito y contener la descripción de las actividades que se van a desarrollar en el voluntariado, los territorios donde se van a implementar, los medios que se van a utilizar, ¿cierto?, los recursos y el financiamiento, así también como la duración del mismo voluntariado. La organización además debe llevar un registro de cada uno de los voluntarios que van a participar en ella. La actualización también médica cuando las condiciones de la naturaleza lo exijan. Por ejemplo, un voluntariado como lo que ocurrió, vimos en Santa Olga, en ese territorio, requiere necesariamente que los voluntarios y voluntarias que asisten a ese voluntariado tengan ciertas condiciones de salud mínima, porque en algunos casos son extremas las condiciones. Entonces, eso también, al menos tener una avisación médica para que la organización tenga ese conocimiento, dadas las circunstancias del voluntariado. El acuerdo de voluntario. El acuerdo del voluntario es un acuerdo que debe firmar el voluntario y la voluntaria previa la ejecución del voluntariado, ¿ya? Y es un acuerdo que firman con la organización con la cual van a participar en el voluntariado. Este acuerdo debe constar por escrito y debe contener algunas cláusulas mínimas para dar resguardo, ¿cierto?, tanto a la organización como a quien va a acudir al voluntariado. Debe contener la identificación completa de ambas partes, tanto del voluntario o voluntaria como de la organización. Los derechos y deberes que corresponden a ambas partes. La descripción también de la actividad del voluntariado, el lugar de ejecución y también el tiempo de duración que va a transcurrir. Este acuerdo, para dejarlo claro, se firma previo a asistir al voluntariado. Con el proyecto también se quieren regular cuáles van a ser los derechos y deberes de los voluntarios y voluntarias. En primer etapa, los derechos dicen relación con poder recibir una identificación, ¿cierto?, evidentemente que pueda caracterizar al voluntario y la voluntaria, recibir toda la información que se requiera acerca de los riesgos y los peligros que pueden involucrar ese voluntariado, recibir además por parte de la organización todos los materiales necesarios para la ejecución del voluntariado. Tener también el reembolso de aquellos gastos que el voluntario incurra, pero con objeto del voluntariado, evidentemente. Tener la cobertura también de accidentes, siniestros y enfermedades que pudiese contraer, ¿cierto?, el voluntario y la voluntaria. Y además algo sumamente importante que tiene que ver con eximirse de la responsabilidad civil, que le puede caber, ¿cierto?, a la organización con la cual está acudiendo al voluntariado. Ello sin perjuicio de las otras responsabilidades que le puedan caber por delitos que pueda cometer el voluntario, pero no así hacerse cargo de la responsabilidad que implica a la organización misma. Eso no lo afectaría. Los deberes del voluntario y de la voluntaria, en primer caso, es respetar la confidencialidad de todo tipo de información que pueda caberle, ¿cierto?, en el ejercicio de su actividad. También respetar los derechos de los destinatarios de la actividad, respetar y cumplir las instrucciones, medidas de seguridad y prevención que se le van a entregar al momento de firmar el acuerdo de voluntariado. Se le entregan todas esas informaciones y es deber del voluntario y de la voluntaria respetarlos. Rechazar también cualquier tipo de prestación económica que le ofrezcan los destinatarios. Esto ocurre mucho. Ocurre que en forma de agradecimiento, ¿cierto?, los destinatarios del voluntariado quieren darle algún tipo de dinero o, bueno, alguna forma de agradecimiento, y esto los voluntarios y las voluntarias tienen que rechazarlo a propósito del carácter no remunerada de la actividad. Y también actuar evidentemente con la debida diligencia al momento de realizar la actividad de voluntariado. Por último, también el proyecto pretende regular los beneficios y también protección laboral a quienes acudan a los voluntariados. En primer caso, cuando el derecho a ausentarse, ¿cierto?, de sus trabajos por razones de capacitación, los voluntarios y las voluntarias que lo hacen en forma permanente, porque aquí hablamos de voluntariados esporádicos y permanentes, requieren también cierta capacitación para poder desarrollarlo. Y
este proyecto lo que pretende es que ellos puedan ausentarse también de su trabajo sin ningún tipo de detrimento en su remuneración, con un máximo de 6 días laborales al año, ¿ya? Con el objeto de capacitarse. Y en caso también de catástrofe o de estado de excepción, los voluntarios acreditados podrán también ausentarse de sus lugares de trabajo sin detrimento a su remuneración, con el objeto de poder acudir en auxilio, ¿cierto?, de aquellos que lo necesitan. Pero además, no, porque podemos ver que pueden haber algunos mal usos de este beneficio, en definitiva. Y a propósito de ello, es que también contempla que en el caso de entregar algún tipo de información falsa, de no ser voluntario acreditado o de solicitar permiso sin participar de ninguna actividad de voluntariado, incurrirá también en la causal que contempla, la causal de despido que contempla el artículo 160, número 1, letra A del Código Laboral, para que así el empleador no quede desprotegido, ¿cierto? O en el caso del mal uso de este beneficio, pueda ser perjudicial para la empresa o ya sea lugar de trabajo. Eso, muchas gracias a los diputados y diputadas. Gracias, Adriana. ¿Les parece que escuchemos a nuestros segundos expositores? Ya, ok. Diputada Rega, después la diputada Sepúlveda. ¿No? Diputada Sepúlveda. Yo quiero saber si ustedes están pensando también en bomberos cuando hablan del voluntariado. Sí, por su intermedio, presidente. Este es para los voluntariados en términos generales, así que incorporaría a los bomberos, independiente de que existe aquí en la Cámara ya varios proyectos que hablan específicamente sobre los voluntariados de bomberos. Sería bueno incorporar. ¿Y por qué están pensando eso sabiendo que los bomberos tienen incluso una ley propia, una ley marco, que además todo lo que ustedes están planteando ahí ya les rige a bomberos, o sea, ya los tiene? Yo cuando estaba mirando el proyecto de ley me imaginaba lo que nosotros aprobamos ya para bomberos. Entonces es como uno tiene una especialidad aparte. Entonces me cuesta entender que sea también para bomberos. Para responder... Vamos de uno. Diputada Arriagada. El proyecto es bastante novedoso. Yo creo que amerita un análisis muy detallado y que definamos los tiempos de definición y de indicaciones si es que la hubieran. Lo que me llama la atención es por qué se tiene que regular todo, porque también hay gente que son voluntarios y quieren ser voluntarios y no están en ningún registro ni pertenecer a nada y fijan sus propias reglas, y eso es muy democrático y es muy justo que así sea. El Estado no tiene por qué regularlo todo, ¿ya? Si yo participo en algo voluntario de no sé qué, voluntario de los que cuidan las mariposas, es un tema mío, de la persona, no tiene por qué todo regularse. Entonces, eso es lo que me llama poderosamente la atención, porque además uno conoce tanto voluntariado. En los consultorios hay señoras que se dedican a una cosa, en los colegios hay voluntarias para tal cosa, en los jardines infantiles también las mamás se agrupan voluntarias, qué sé yo. Entonces, ahí debería existir mucha libertad. Lo que sí me preocuparía, y ahí me gustaría el centro de un proyecto que le otorgara respaldo a esas iniciativas ciudadanas, pero no que las totalice, no que las controle todo, no me gusta eso, pero habrá que verlo en detalle, analizarlo y estudiarlo. Sí, yo tengo la impresión de que a propósito de la presentación de este proyecto, las dudas que puedan surgir en relación, por ejemplo, a bomberos o lo que recién plantea el diputado Arriagada, precisamente son parte del debate legislativo. Porque lo que buscamos en el fondo con la diputada Cariola y los demás diputados patrocinantes es dotar a la sociedad chilena de un estatuto, en el fondo, ya que regula un marco de derechos y deberes, porque hoy día eso no existe. Y muchos de los casos que Adriana ejemplificó tienen que ver precisamente con la realidad que cotidianamente ha vivido nuestro país sobre todo estos últimos años, a propósito de las catástrofes y de ese espacio que hay también que no está regulado.
Por tanto, yo tengo la impresión de que en la medida que avancen las audiencias, así como lo hemos hecho con los otros proyectos, vamos a poder bien ir definiendo el objeto propio del proyecto de ley. Sin perder el espíritu y el objetivo, que lo que busca en el fondo es dotarnos de un estatuto que hoy día, si bien existe para el caso de bomberos, no existe para el resto de las organizaciones de la sociedad civil que están involucradas en esta materia. Se ofrece la palabra, sí, diputado Alvarado. Gracias, presidente. Saludar a los invitados. Tres dudas. Sí, la definición cuando son esporádico, permanente, ¿eso es temporal o es por, no sé, por algún otro sistema legal? ¿Cómo se da esa situación? Y lo otro, ¿cuál es la diferencia cuando un grupo de voluntariado, esta cosa la ve todo el mundo, digamos, están bajo el alero de la personalidad jurídica? ¿Cierto? Esa es una cosa. Y la otra, las consideraciones cuando hay grupos de voluntarios están y pretenden, ¿cierto?, colaborar con algunas instituciones. ¿Cómo se regula eso? Porque a veces los cuidados sacristán matan al señor cura. O sea, si hay muchas agrupaciones también puede interferir en la labor habitual de esa organización. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, en un ámbito de educación, si hay muchos voluntarios porque de un día para otro piensan que está muy malo, entonces todos quieren ayudar. ¿Cómo se regula eso? ¿Ya? Y prima ahí la entidad, priman los voluntarios en este nuevo marco que pretenden hacer ustedes, ¿cierto? Porque ahora actualmente me da la impresión a mí, de la experiencia de vida más bien, que son como personas, tengo más experiencia en el ámbito de la salud, ¿cierto? Pero que se agregan y muy buen resultado también por años, ¿cierto? Pero se adecúan, digamos, las normas de los establecimientos. Pero si alcanzan un estatus mayor, ¿no tendría esto interferencia con la actividad de las instituciones como tal? Esa es la tercera pregunta. ¿Se ofrece la palabra? Claudio. Sí. Sería interesante saber si ustedes han hecho alguna comparación con experiencias internacionales, porque al menos en Chile hay dos instituciones muy valiosas que se rigen por normas internacionales, ya convenidas sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la Cruz Roja con su voluntariado, la Defensa Civil, el mismo grupo de Scout que surge a partir de toda una preocupación justamente después de la Segunda Guerra Mundial, una cantidad enorme de niños que quedaron huérfanos. Ya surgen los Rotarios también, surgen los clubes de leones, que son todas instituciones que tienen, más bien responden a principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero tienen normas propias. Ni el Estado la financia ni nada, ellos regulan sus propias formas. Entonces, a mí me interesa mucho que esa libertad siga existiendo, respaldar un proyecto que el Estado potencie, por ejemplo, si se trata de los chiquillos estudiantes, que el Estado les pueda ayudar, por ejemplo, que si el transporte, asegurar la alimentación, y si que tuvieran alguna dificultad, que el Estado se haga cargo desde el punto de vista de un seguro, por ejemplo. Eso es un encuentro fantástico, pero que no toque la libertad. ¿Ya? Eso me interesa mucho. Si hay alguna experiencia, porque lo que yo sé, los principios que rigen los grupos de Scout son principios universales. ¿Ya? Entonces, la norma que nosotros llegáramos a analizar y eventualmente aprobar, tiene que tener claridad sobre eso, sobre que no se cruce con esa libertad del individuo que a mí me interesa defender mucho. Gracias, Claudio. ¿Les parece, a propósito de las opiniones de ustedes, que podamos pedirle a la biblioteca un estudio de legislación comparada de los países que en la actualidad cuentan con este tipo de legislación? Sí, para eso. No. Lo incorporamos. ¿Les parece? Sí. Ok. Se me olvidó tu nombre. Adriana. Entendido. Ahí sí. Ya. Bueno, primero para responder algunas preguntas de la diputada, que respecto a la aplicación de los bomberos, yo creo que ahí el diputado lo expresaba muy bien. Aquí ya existe la regulación, pero esto viene a regular todo aquello que no tiene hoy día ninguna forma de determinación, porque hay hartas organizaciones al punto de que no tenemos ni siquiera un catastro, un número total de organizaciones que hacen voluntariado.
Y no es con la intención de restringir la participación del voluntariado. De hecho, el objetivo del proyecto es el fomento, la promoción de los voluntariados. La idea principal es que exista un cierto catastro que nos permita saber cuántos voluntariados hay, cuántas organizaciones hay, y también que dé ciertas garantías a los voluntarios y las voluntarias. Porque en este ímpetu de querer colaborar muchas veces se corren muchos riesgos. Y nos ponemos en la situación quizás más compleja, que es de catástrofe, de emergencia, que vivimos ya en forma anual, más de una vez al año, donde los voluntarios y las voluntarias están muy expuestos. Entonces se requiere tener ciertos acuerdos mínimos que les permitan a ellos también hacer sus labores de la mejor forma. Y eso requiere tener una cierta marco jurídico que permita a las organizaciones también tener garantías y también a los voluntarios y las voluntarias sentirse más resguardados en su seguridad, independiente de si quieran o no participar de una organización que esté ya establecida o formar una organización propia. Aquí no hay restricción con formar organizaciones, pero sí con los derechos y deberes de los voluntarios y también de las organizaciones propiamente tales. Con respecto a la interferencia con las instituciones, como esto viene a regular propiamente tal a la organización de voluntariado, no interviene en la relación que la organización pueda tener con la institución donde trabaja. Ya sea, por ejemplo, en un hospital, en un consultorio, más bien tiene que ver con la relación entre voluntario y organización, no entre la organización propiamente tal y la institución donde va a trabajar o en el sector donde va a trabajar. Entonces, eso es lo que se pretende regular con este proyecto, la relación entre voluntarios y organización, ¿ya? Entre ambas partes, que hayan también establecimientos mínimos para poder participar. O sea, muchas veces en las ganas de querer ayudar no tenemos claridad si la persona que nos quiere ayudar incluso tiene las condiciones para poder hacerlo. Con la intención solamente en situaciones complejas, no se logra solamente ayudar, tiene que haber un cierto conocimiento, una preparación previa, y eso requiere tener una claridad de qué organizaciones se dedican a qué área, dónde se va a abordar, ¿cierto? Y como decía bien el diputado, ya hay organizaciones establecidas y eso tiene que ver con una necesidad y con una necesidad que ha visto toda la ciudadanía, y nacionales como internacionales. Sí, diputado Regada. Curiosamente, en este gobierno, el mismo gobierno, se han creado cuántos registros, y yo ya me tirito frente a los registros. Voté en contra del registro de evasores del Transantiago. Estoy absolutamente en contra de que se haga este registro del uso que hemos hecho de las redes digitales en los últimos 4 años con una reserva en el Ministerio del Interior. El registro de migrantes que ahora viene en la Facultad del Ministerio del Interior. Estamos los pobres que deben estar en el registro del DICOM, si este país está lleno de registros, ¿ya? Entonces, ¿no les parece mucho un registro más? ¿No podría haber una fórmula más humana y democrática de esto? ¿Ya? Porque, mire, si estos registros están en manos razonables, me caen re bien, pero no siempre así. ¿Entiende usted? A veces la historia cambia y estos registros caen en manos tenebrosas. Y Dios me libre estar en eso. Entonces, además, los chiquillos, un montón de cabros son infractores de este famoso registro que yo lo voté en contra de la ministra de Transporte, de los evasores del Transantiago. Y si además ese cabro en buena onda es voluntario, además van a cruzar, decir, mira, este que está en el registro de evasores del Transantiago ahora está en este otro registro, y mira, además está en DICOM porque bebe el CAE, y más, entonces lo vamos a tener 4 registrados 20 veces. Me cuesta un poco. Pero es que esa es la realidad. La farmacia te registra. Ajá. Sí, pero yo no doy de luz, ¿Qué? no la doy. Te pones tu dedo. Sí. Bueno, no hay más consultas, ¿no? Ya. Gracias, Adriana. De todas maneras, en la medida que avance el proyecto, vamos a requerir también la consulta a ustedes. ¿Mm? Gracias. Yo le había preguntado unas cosas, presidente. Sí, pero ¿quieres que no...? Perdona. Disculpe. No, está bien. Es que tengo algunas dudas entre los esporádicos permanentes, las ventajas, desventajas de personas jurídicas y la regulación con las entidades a las cuales, o
a prestar el servicio. Sí, la personalidad jurídica, bueno, el mismo procedimiento para sacar cualquier tipo de personalidad jurídica no tiene mayor requisito. Por eso que aquí el proyecto no habla necesariamente de personalidad jurídica. Ya no exige tener personalidad jurídica para ser una organización de voluntariado. ¿Y cómo define cuando es esporádico y permanente? ¿Cómo se define eso? O sea, el tiempo de duración del voluntariado. No, del voluntariado. Lo que tiene que regular la organización es, cuando hablamos del acuerdo de voluntariado, en este acuerdo la organización tiene que decir al voluntario cuál es el tiempo de duración del voluntariado. Por ejemplo, si es un voluntariado que dura 3 meses, pongo un ejemplo, 3 meses, tiene que poner que dura 3 meses los días sábados entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, por ejemplo, o que dura 1 año, todos los días sábados, ¿cierto? Entonces, eso se refiere con el tiempo. No tiene que ver, a lo mejor me expresé mal, pero tiene que ver con el tiempo de duración del voluntariado. O del hecho que están ayudando. O del hecho que están ayudando, que eso se refiere con que no necesariamente es permanente o dura todo el año. ¿Ya? Porque puede ser que sea una situación de catástrofe y requiere que los voluntarios y las voluntarias estén 2 meses, 1 mes, 2 semanas, ¿cierto?, en un determinado lugar. Pero eso tiene que establecerse en este acuerdo entre el voluntario y la organización. El voluntario tiene que tener claro el tiempo que va a durar el voluntariado. En el caso de Valparaíso, presidente, ocurrió así. Hubieron muchos chiquillos estudiantes que estuvieron con gran humanidad aquí en los cerros, pero llegó el periodo que entraron a clase y quedaron los pobladores solos. Sí. En ese sentido el dato es muy importante, y si un cabro tiene ahí un accidente, ¿cómo le cubrimos? Porque se va. Y es un punto más, me parece interesante el proyecto, pero la otra parte me complica. Otra parte del debate. Sí. Diputado, quedaba una última consulta. Eso le respondí hace un momento, que decía que ver con que este proyecto solo regula la relación entre la organización y el voluntario. No regula la relación entre la organización de voluntariado y la institución de prestar el voluntariado o el lugar donde va a ir. Eso tiene que ver con una relación propiamente entre quienes son, exacto. Que igual como se hace hoy día, en forma personal, ¿cierto? Se hacen las relaciones cuando llegan los voluntarios, la organización, ¿cierto?, a prestar su ayuda a una determinada entidad, y eso este proyecto no lo pretende regular. Sí, ya. Ahora sí. Si querías, Adriana, te puedes quedar. Sí. Si quieres, no hay problema. ¿Ya? Yo solo a propósito de lo que plantea Claudio, acá falta la opinión del ministro de Desarrollo Social. ¿Ya? Porque yo creo que sin algo adolece el proyecto de ley, porque además nosotros no tenemos facultad desde el punto de vista del uso de los recursos públicos. Y hay una parte que yo creo que tiene que ver con el fomento del voluntariado. Y yo creo que es parte del debate. Yo espero cuando venga el ministro poder, en definitiva, también acá lo que falta es un compromiso también de parte del Estado respecto a esto, ¿no? De cómo se fomenta, cómo se promociona, cómo se difunde, por ejemplo, cómo se fortalecen las organizaciones. Y esto nos pasa no solamente en este proyecto de ley, sino que también ustedes lo saben mejor que yo, aquellos que llevan más tiempo acá, que también ocurre en otro proyecto de ley, que se requiere también de indicaciones de parte del Ejecutivo. Por eso que es importante que partir este debate de cara a la opinión pública. Gracias a Adriana Rojas, en representación de la diputada Carol Cariola, que es autora además de este proyecto de ley. En segundo punto de nuestros invitados está la organización Red Chile Voluntarios, ¿ya? La señora Marcela Gilibrán, yo no sé, ¿ella parte? ¿Partes tú, Marcela? Ya, Cristian Madrid y Camila Flores. Cristian, tiene la palabra. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, señor presidente, miembros de la comisión. Estamos muy contentos de poder ser parte de este debate, y nuestro objetivo hoy día es poder contarle un poquito, bueno, desde dónde venimos, a quiénes representamos y cuáles son algunas de las propuestas que consideramos relevantes para la discusión respecto de este proyecto de ley. ¿Ya? Dale, Camila, si nos puedes ayudar. Sí, la presentación se estructura en estos 4 puntos: presentar la red de voluntarios, algunos hitos relevantes respecto al voluntariado en el país, complementando también lo que lo comentó Adriana anteriormente, y 2 de los aspectos que ya existen hoy, que tienen que ver con algunas modificaciones al Estatuto de Voluntariado de la Ley 20.500, a propósito de
las propuestas que hizo el Consejo de Participación Ciudadana al respecto. Hay algo de voluntariado y comentarios específicos respecto a este proyecto de ley. ¿Ya? Primero, respecto de la red de voluntarios, somos una red de organizaciones compuestas por organizaciones que están compuestas o parcialmente o totalmente por voluntarios, como por ejemplo la Liga de Lactancia Materna, que son exclusivamente voluntarias y ellas de manera autónoma administran su institución, o instituciones como el Hogar de Cristo, Teletón, que tienen una estructura fuerte remunerada para su labor, pero que en paralelo incorporan un cuerpo de voluntariado potente también, con estructuras de gestión, equipos contratados para poder administrar el voluntariado. Entonces, nuestra red aglutina a ambos tipos de organizaciones de manera bastante horizontal, independientemente del tamaño, son un voto dentro de la mesa, en términos como de democracia, ¿ya? El origen tiene que ver con la conmemoración del Día Internacional del Voluntario, el 2001, donde se nos convocó a poder celebrar el voluntariado, y a propósito de ese encuentro, algunos miembros de la red dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos de esta celebración algo más permanente y una articulación de organizaciones? Entonces, a partir de eso, el 2002 se firma la Carta Constitutiva de la Red de Voluntarios, ¿ya? Actualmente tenemos a 168 organizaciones distribuidas en varias regiones del país. De manera autónoma tenemos redes regionales de trabajo en torno al voluntariado en Magallanes, Los Lagos, Araucanía, Biobío, en la región metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y Antofagasta, ¿ya? Y hay algunos de los miembros de esta organización, ¿ya? Como les decía, algunos de bastante trayectoria y otras organizaciones más pequeñitas, pero aglutinamos a un grupo importante de organizaciones. Quizás en eso explicitar que nuestra especificidad es el voluntariado. Somos la única red que la temática que aglutina es el voluntariado. Hay otras organizaciones como la Comunidad de Organizaciones Solidarias, como Acción AG, como la Red de Ayuda Humanitaria Chilena, que tienen especificidades temáticas, pero nosotros el voluntariado es nuestro tema común, ¿ya? Y nuestra misión tiene que ver con convocar a organizaciones para poder promover y fortalecer prácticas de voluntariado en Chile, siendo contraparte activa en temas de formación e incidencia, ¿ya? Eso respecto de la red de voluntarios. Hay un largo trabajo respecto de escuelas de formación de voluntarios, de gestión de voluntariado y de fortalecimiento de las instituciones al respecto, ¿ya? Algunos hitos relevantes que consideramos, no nos remontamos a la historia del voluntario en el país, ¿ya? Las primeras instituciones de voluntariado, bomberos en el 1850 y algo, a mediados del siglo XX, Hogar de Cristo, y así han ido emergiendo. Entonces, este no es un tema nuevo en el país, es algo que nos ha acompañado como historia, que ha construido nuestro país, y que aquí señalamos algunos hitos como de la historia más reciente, ¿ya? El 2001, a propósito de un financiamiento del BID, hubo un programa de fortalecimiento de alianza entre sociedad civil y Estado, ¿ya? Y se crearon centros de voluntariado. Fue como la primera aproximación donde se intentó establecer una institucionalidad respecto al voluntariado, ¿ya? Donde ahí había como también subsidio a propósito de iniciativas de voluntariado, ¿ya? El 2004 parte, a propósito de lo que es hoy el Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, un ítem para financiar específicamente iniciativas, organizaciones de voluntariado, ¿ya? Que duró un tiempo, ahora ya eso se eliminó, sino que más bien parte de un financiamiento transversal. Pero en su momento hubo un financiamiento específico a iniciativas de voluntariado, ¿ya? Dale, Cami. A propósito de una discusión respecto al tema del voluntariado, se empieza a hablar sobre la Ley 20.500, ¿ya? De participación ciudadana en la gestión pública. Finalmente, lo que en su origen tenía que ver quizás principalmente con voluntariado, creció más bien a hablar de la participación ciudadana en la gestión pública, donde el voluntariado fue uno más de los ámbitos respecto de esa ley, teniendo bastante menos protagonismo del que esperábamos como organizaciones, pero es parte de la discusión natural de ese proyecto de ley, ¿ya? El 2009, como bien señalaba Diana, se realizó el primer catastro de organizaciones de voluntariado, financiado por el gobierno, ejecutado por la DOS en asociación con Alcalá Consultores, que fue como el primer quizás estudio respecto a voluntariado. El 2004 hubo un estudio sobre voluntariado y Estado, que habla un poco de cuál es el movimiento del voluntariado en relación a instituciones del Estado, pero ese es el primero como externo. Señalar también que la Fundación Trascender, desde el 2010, si no me equivoco, lleva todos los años en alianza con ADIMARC haciendo la encuesta de voluntariado nacional, donde ahí señala algunos datos a Adriana, que esa es como la fotografía quizás más transversal respecto del voluntariado, ¿ya? El 2009 se creó una mesa interministerial de fomento al voluntariado, ¿ya? Y se instaló el Programa Nacional de Voluntariado, estaba alojado en la DOS, ¿ya? Que tuvo su término ahí el 2010. De nuevo, desde la institucionalidad fue el espacio en el cual hubo un diálogo bastante fluido y permanente con el Estado respecto a esta promoción y fortalecimiento del voluntariado,
Dale, Cami. Después de eso, bueno, nuestro trabajo se ha mantenido porque nuestro foco es el estar ahí, como se dice, donde las papas queman, pero independiente de eso, el 2014 se nos convocó nuevamente un trabajo intersectorial al alero del Observatorio de Participación Ciudadana y la No Discriminación de la Secretaría General de Gobierno, donde se invitó a instituciones públicas y de la sociedad civil para poder nuevamente debatir respecto al voluntariado con el objetivo, ojalá, de establecer una política pública en relación al voluntariado, ¿ya? Eso duró más o menos hasta finales de 2014, principios de 2015, y después ahí ya no se continuó con el trabajo en esa línea, ¿ya? Y bueno, en el 2015 aparece también la tramitación de este proyecto de ley que está hoy día en discusión, ¿ya? En esta comisión. Dale, Camino. Y como último también lo señalaba, al alero de las propuestas que hizo el Consejo de Participación Ciudadana respecto de modificaciones a la ley 20.500, hay algunas propuestas respecto del voluntariado también, que son parte también de la discusión, ¿ya? Eso muy brevemente en términos de contexto, solo señalar que nosotros estamos bien contentos de ser parte de este espacio de discusión. Creemos, como bien señala el diputado Arriagada y el diputado Melo, la idea es poder también no solo regular, sino también establecer mecanismos de promoción, de fortalecimiento. Muchas de las cosas que inclusive están contenidas en este proyecto de ley son los mínimos que establecemos para gestionar voluntariado. Un buen registro, un programa de inducción, capacitación, acompañamiento permanente, y también permanente en el tiempo, asociado a una periodicidad, ¿ya? Nosotros creemos que, nosotros apostamos porque el voluntariado es una herramienta que contribuye al desarrollo del país, contribuye a la formación de ciudadanía y que es una expresión de la participación ciudadana, como múltiples otras, y que sin duda es un eje fundamental de lo que ha sido la historia del país y que puede también como contribuir hoy día, ¿ya? Entonces, lo que nos mueve básicamente es eso, poder generar esta discusión en donde hayan instancias de promoción al voluntariado. Estamos súper de acuerdo con que haya ciertos mínimos, de hecho los cumplimos, pero queremos ojalá poder ir un poquito más allá, ojalá con, no sé si recursos, pero en el fondo con estructuras que faciliten y fomenten el voluntariado. En eso hay mucha creatividad respecto a propuestas para poder fortalecer. Se ha hablado de seguros médicos, atención al sistema público, subsidio en transporte, hay varias iniciativas, sobre todo cuando involucran recursos es más compleja la discusión, pero estamos abiertos como un poco a ese espacio, ¿ya? Y quizás también señalar que en este esfuerzo transversal, junto con Pro Bono, que es uno de nuestros miembros de la red de voluntarios, de hecho estamos trabajando en un estudio de legislación comparada, que puede ser ahí en conversación con la Biblioteca Nacional, un buen trabajo en donde encargamos estudios de abogados de distintos países del continente, el establarte respecto al voluntariado. Entonces, eso ya partió, debiese haber resultados de aquí a fin de mes, lo podemos también ofrecer a la comisión para poder revisarlo y complementar el trabajo que está haciendo o que pudiese comenzar la Biblioteca del Congreso, ¿ya? Eso. Y además, en este espíritu de los datos, en asociación con la Unión Europea, logramos financiamiento para poder realizar un catastro y caracterización del voluntario en el país, que partió hace 2 semanitas. Esperamos en marzo tener resultados de eso, que también se puede poner a disposición respecto de esta comisión, para también poder cuantificar. Nosotros hacíamos un cálculo con Marcela, probablemente representamos a 150.000 voluntarios a propósito de todos nuestros miembros dentro de la red. Pero se dice que aproximadamente un 11% de la población realiza, casi 2 millones de personas. Entonces hay también una brecha grande respecto, bueno, dónde están, quiénes son, y respecto a cuán institucionalizados o no están. Nuestro criterio en el fondo no es tiene una personalidad jurídica, va a ser voluntariado. Muchas veces les gusta estar un poco al margen de la institucionalidad. Pero como, habiendo una institucionalidad que fomente y que potencie el trabajo, en el fondo se genera una sinergia a propósito de su vinculación con esta instancia. Eso. Marcela continuará con alguna de las... Gracias, Cristian. Si puedes apagar el micrófono, por favor. Marcela. Gracias. Bueno, yo voy a intervenir básicamente sobre aquellos espacios en los cuales los estatutos del voluntariado que hoy día existen han tenido algún avance o algunas propuestas desde la sociedad civil principalmente. Esto dice relación, ¿cierto?, con el espacio del Consejo de Participación Ciudadana formado por la presidenta Bachelet el año pasado, que duró 1 año, en el cual 24 consejeros y consejeras participamos de él para revisar la ley 20.500, ¿cierto?, sobre participación ciudadana en la gestión pública, y aquí solamente hay un extracto, ¿cierto?, de algunas propuestas que nacieron desde nuestras propias organizaciones respecto del voluntariado en específico y en específico sobre el estatuto de voluntariado dentro de esta ley, ¿no?, que hablan de una revisión más acuiciosa, ¿cierto?, sobre la definición de organizaciones de voluntariado. Se tiende a pensar o se tiende a confundir, ¿cierto?, sobre todo en este proyecto,
¿a quiénes regulamos? Vamos a regular a los voluntarios y voluntarias que ofrecen su tiempo y participan en una organización, o también vamos a regular a aquellas organizaciones que los agrupan, ¿no? Y efectivamente entramos en conflicto o en una dicotomía con organizaciones como los Bomberos de Chile, que tienen su propia organización y tienen su propia ley hoy día, y que son de otro ámbito probablemente, y ahí hay que hacer una revisión mucho más fina. Nosotros propusimos también en este consejo la creación de un observatorio de voluntariado, principalmente porque hoy día nosotros hablamos de los voluntarios y ese es nuestro foco, pero no debemos olvidar que nuestros voluntarios y los voluntarios de este país trabajan por un otro, trabajan por un usuario o una usuaria, y muchas veces los derechos de esos usuarios se pueden ver pasados a llevar, ¿cierto?, por el ejercicio del voluntariado, que quedan a criterio de cada una de las organizaciones que los acogen. Entonces nos interesa poder tener un organismo, ¿cierto?, que pueda supervigilar qué es lo que sucede con las prácticas de voluntariado en nuestro país. Hay muy buenas prácticas y tenemos experiencias de solidaridad bien entendida, ¿cierto?, de ejercicio de ciudadanía a través del voluntariado, pero también existen prácticas que no han sido muy exitosas. Por supuesto, también caracterizar a estas organizaciones, ¿no? No existe, como bien lo decía Adriana y luego lo reafirma Cristiana en su intervención, hoy día un catastro o información actualizada donde, cómo y qué hacen los voluntarios en nuestro país. Nosotros acogemos, ¿cierto?, a organizaciones más bien de mediano y gran tamaño, las cuales tienen programas de voluntariado, como bien dice el proyecto de ley, que tienen un proceso o tienen un ciclo de vida del voluntariado muy bien establecido, que tiene que ver con detección de necesidades, dónde quiero mis voluntarios, cómo los convoco, los capto, ¿cierto?, o los recluto, luego cómo los induzco, cómo los selecciono, cómo los ingreso a mi organización, cómo los acompaño, cómo los formo, cómo los capacito, de acuerdo a los fines de mi propia organización, y también cómo los desvinculo ante un reglamento que es interno. Sin embargo, nosotros podemos ofrecer información de un mínimo porcentaje probablemente de estos 150.000 voluntarias y voluntarios de las cuales habla Cristian, pero existe todo otro mundo que no se sabe en qué están o qué están haciendo, ¿no? Esas son principalmente algunas de las modificaciones que nosotros queríamos proponer a esta ley 20.500. Y lo que se propuso en ese consejo también fue que una vez que una de las instancias o organismo que se quiere promover, como es el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, elegido ¿cierto?, por las organizaciones de la sociedad civil, pudiera dictar un plazo de 1 año, ¿cierto?, para establecer un reglamento de este estatuto, ¿no?, del ámbito del voluntariado. Respecto al proyecto de ley, nosotros vale decir que nosotros comenzamos este trabajo respecto de un proyecto de ley con el diputado Giorgio Jackson hace más de 2 años, en el cual con ellos y con su equipo jurídico comenzamos a mirar cuál podría ser la mejor forma de levantar la información respecto a la necesidad de tener un proyecto de ley o bien modificar la 20.500. Este fue un proceso largo en el cual se puso énfasis en la participación sobre todo regional, donde nuestras redes regionales participaron, ¿cierto?, del levantamiento de comentarios a una primera propuesta, que finalmente terminó en la presentación de la propuesta de la diputada Cariola. De ese trabajo también podemos poner a disposición de esta mesa un pequeño documento que se hizo sobre legislación comparada, sobre voluntariado, sobre los conceptos. También se trabajó una matriz respecto de cuáles eran los deberes y los derechos del voluntariado, el tema conceptual y definiciones sobre el ámbito de voluntariado. Es muy distinto hablar de voluntariado permanente o de voluntariado que voluntariado espontáneo o voluntariado, ¿cierto?, o acción voluntaria. Hay distinciones muy finas entre ellos. Sin embargo, otros países como Colombia, sobre todo, sería interesante que pudieran mirar esa legislación, ha logrado poder definir de una buena manera, ¿cierto?, estas distinciones. Nosotros lo entendemos como un avance ante la ausencia, de alguna forma, de la temática de voluntariado organizado como tal. Es lamentable que tenga que surgir a propósito, ¿cierto?, de los incendios del año 2000, los anteriores, no los de este año, de Valparaíso. De ahí nace, ¿cierto?, la intención de poder legislar o poder mirar el tema del voluntariado y darle fomento, difusión y algo de orden.
porque hasta ahora, o sea, ustedes lo pueden ver que los últimos documentos de estudio son del año 2009. Posterior a eso, la sociedad civil solo ha logrado hacer, a través de trascender este estudio, ¿cierto?, en conjunto con ADIMARC, todos los años. Pensamos que no muestra, y quizás no es la ley no debe ser el espacio, pero no queríamos dejar de mencionarlo, la ausencia de una institucionalidad que hoy día promueva y fomente el voluntariado, ¿no? Hasta el año 2009 existía un programa de voluntariado dentro de la División de Organizaciones Sociales alojado en la SEGEGOV, el cual se cierra el año 2010, y posterior, ¿cierto?, a eso no ha habido un espacio que sea transversal y que de alguna forma le dé cabida a toda la diversidad que significa el mundo del voluntariado, ¿no? Desde las organizaciones mixtas, aquellas organizaciones que son solamente de voluntarias, como las Damas de Colores que mencionaban, que hacen un gran aporte y tienen un gran impacto en toda la red de salud de nuestro país, por ejemplo. Lo mismo Bomberos de Chile. Entonces, desde esa mirada, nosotros pensamos que efectivamente debería existir o retomarse ese espacio para poder promover el voluntariado en nuestro país como una herramienta de participación ciudadana, pero que tiene un impacto en el desarrollo de nuestro país, que no está cuantificada, es cierto, la sociedad civil no tiene las herramientas ni tiene tampoco las capacidades financieras para poder hacerlo. Sin embargo, creemos que es necesario poder avanzar en ese espacio. Respecto a esta ausencia que le llamamos nosotros, ¿cierto?, de promoción efectiva y el rol del Estado en el fomento del voluntariado, nosotros mencionamos algunas. Podríamos quizás definirlas y entrar a conversar qué es lo que entendemos por financiamiento, qué es lo que entendemos por capacitación, ¿cierto?, y canalización en emergencia. Ya INJUV tomó de alguna forma ese rol, ¿no? Pero no olvidar que INJUV tiene un marco etario y hay un gran grupo de voluntariado que no necesariamente es juvenil. El diputado, ¿cierto?, Arriagada lo mencionaba, cuando los voluntarios están de vacaciones, cuando los jóvenes están de vacaciones y ocurre una catástrofe, son los primeros en salir. Pero lamentablemente la vida sigue y luego sus exámenes probablemente no le va a dar la oportunidad de estar ahí ayudando, ¿no? Otro ámbito del cual nosotros mencionamos y que para nosotros es primordial porque trabajamos en eso día a día, tiene que ver con la formación y la capacitación para las organizaciones que trabajan con voluntarios, ¿no?, y para los voluntarios propiamente tal. Y por supuesto la fiscalización de todos estos cumplimientos, ¿no? Hemos participado desde el año 2001 cuando se movió, cuando esta red se preguntó, ¿es necesario que exista una articulación de organizaciones para poder promover el voluntariado, para poder relevarlo, para poder normarlo, porque era necesario en ese minuto? Y se ha avanzado desde un voluntariado asistencialista hacia un voluntariado más bien promotor de los derechos y de la inclusión y de la participación de las personas, con altos y bajos en términos de institucionalidad, en términos de contraparte, ya sea estatal o de leyes, ¿no? Vemos que la ley 20.500 que incluye este estatuto se conversó y recién en el 2011 se promulgó, ¿no? Y recién hoy todavía algunas partes de esta ley no están dando, ¿no? Los COSOC hoy día no están presentes en todos los ministerios, no están presentes en todos los municipios, y es la primera piedra, por decirlo así, o el primer espacio donde la sociedad civil puede establecer su relación a nivel local. Solo comentarles que esta red, en conversación, ¿cierto?, con sus organizaciones, piensan que de alguna forma las organizaciones de la sociedad civil que trabajan, que incorporan voluntariado, ha caminado o ha transitado, ¿cierto?, desde una buena intención. Todo el mundo que dice soy voluntario recibe una palmadita en la espalda diciendo que bueno que eres voluntario, que bueno que entregas tiempo a los demás, pero muchas veces no se ve el otro lado, que tiene que ver con la profesionalización del voluntariado, que no tiene que ver con registrar a todo el mundo, pero sí entregarle las herramientas, ¿cierto?, para que el voluntario transite un voluntariado que es bueno para la sociedad, pero también una experiencia de vida transformadora, que eso finalmente es lo que busca el voluntariado, ¿no? Se ha invertido, las organizaciones han profesionalizado su espacio. Hoy, hace 10 años atrás, cuando uno hablaba de voluntariado, era un grupo de personas que estaba alojado en una organización. Hoy día, cuando uno habla de voluntariado al interior de las organizaciones, se encuentra con una estructura que los incorpora, se encuentra con recursos humanos asociados al voluntariado, con coordinadores de voluntariado, con directores nacionales de voluntariado, en las grandes y las medianas organizaciones, lo que da cuenta de que las organizaciones de alguna forma se han dado cuenta que es una inversión
¿no? Que no es solamente el buen samaritano, entre comillas, el que viene a hacer un trabajo voluntario en bien de su comunidad, sino que necesita un soporte y una estructura. Por último, sin duda, el voluntariado, y eso ustedes lo saben, pero nunca lo dejamos de poner, fomenta valores ciertos ciudadanos como la participación, el civismo, la asociatividad. Fomenta que la gente trabaje en conjunto en bien de otros, pero también en una transformación personal. Por supuesto que profundiza el ejercicio de la ciudadanía activa y también, cierto, es relevante para la democracia y el desarrollo de nuestro país, porque por un lado podemos verlo desde el ámbito social, los voluntarios hacen un bien a nuestra comunidad, se hacen un bien a sí mismos, pero también el trabajo que ellos entregan en hora, en profesionalismo, en dedicación, en temas más bien de conocimiento, sin duda tienen un impacto en el desarrollo de nuestro país en diferentes ámbitos, no solo en la sociedad civil organizada, sino que también en los ministerios donde ellos hacen voluntariado y en todos los otros ámbitos, ¿no? Creo que sí, bueno. Nosotros creemos que es necesario un cambio de mirada respecto al voluntariado, a la valorización, sobre todo desde el Estado, ¿cierto? Desde el sector privado, desde los medios de comunicación. Es necesario volver a tomar de alguna forma el tema de voluntariado como una forma permanente, no solo en temas de emergencia. Lo mirábamos ayer y hoy día en la mañana en las noticias respecto de lo que está ocurriendo con el terremoto en México, ¿no? Que los primeros que salen a la calle son los ciudadanos que de alguna forma se autodenominan voluntarios. A nosotros nos pasó como país en los primeros ciertos incendios en Valparaíso, donde más de 12.000 personas salieron a los cerros y donde muchas de ellas tuvieron problemas desde salir con chalas y no tener la debida vestimenta, ¿no? Y de no saber dónde y cómo ayudar. Entonces, eso nosotros abogamos siempre por la prevención, de poder invertir en ellos, invertir en las organizaciones e invertir también en la ciudadanía, donde existan espacios que ellos puedan enterarse, donde puedan ejercer su ciudadanía a través del voluntariado. Bueno, ahí están nuestros datos de contacto. Como bien decía Cristian, somos una red que está presente en seis redes regionales autónomas. Tenemos contacto con otras redes que podrían ser quizás de su interés para participar de la comisión y entregarles diferentes visiones, ¿cierto?, del voluntariado en nuestro país y totalmente dispuestos a entregar esa información a esta comisión. Gracias, Marcela. ¿Se ofrece la palabra? ¿Consultas, dudas, opiniones? Diputado Sabaj y después diputado Rega. Agradecer la exposición de nuestros expositores. Quería preguntar cómo visualizan ustedes que se puede promover el voluntariado, que es tan necesario para no solamente cuando hay catástrofes, sino que para el día a diario del devenir de una comunidad. Yo quería, si me permiten, compartir una experiencia. Yo tuve la oportunidad de estar en China, Taiwán, una isla de 23 millones de habitantes, donde el voluntariado es algo ampliamente extendido. Realmente, por ejemplo, hay voluntarios que ayudan a las personas que están extraviadas en las calles. Oye, ¿cómo se llega a tal parte? Hay una red de voluntarios hasta para esos detalles de la vida. Preguntando un poco por qué hay tanto movimiento de voluntarios. Bueno, dice relación un poco con la cultura del pueblo chino, que un pueblo que cree en la reencarnación, ¿no es cierto? Y ellos piensan de que uno hace méritos para la otra vida haciendo cosas positivas por los demás en esta vida. Entonces, debido a ese pensamiento, ellos tienen una red de voluntariado que la verdad es que son para todos los ámbitos de la vida. Y es impresionante. Entonces, cuando ustedes hablan de cómo promover más voluntariado, no digo que vamos a promover una filosofía china en nuestra cultura, pero sí que cómo visualizan ustedes que podemos promover el voluntariado, porque creo que es muy necesario. De hecho, también cuando tuvimos el terremoto el 27 de febrero, recibimos voluntarios hasta de Taiwán que vinieron por lo menos en mi zona estuvieron en Quirihue, en varias comunas, donde entregaron cocinillas, entregaron unas gigantescas canastas familiares y además compartieron con las familias. Y todo gratuitamente, sin cobrar nada, incluso ellos mismos se costearon sus pasajes. Entonces, realmente, si nosotros pudiéramos avanzar en esto con esta ley, sería positivo. Diputado Regada.
Y se Yo creo prepara que el la proyecto diputada Hernando. amerita un análisis bien detallado. Que ahí mencionaron varias instituciones que uno tiene distintas observaciones. El mismo Hogar de Cristo es una institución llena de bondad y de buena imagen. Nadie se atreve a discrepar del Hogar de Cristo. Entonces, sin embargo, el Hogar de Cristo sí discrepa mucho de las políticas públicas. Uno ve a Benito Baranda o al señor no sé cuánto de las drogas criticando todas las cosas estatales, todo lo que hace el Estado es malo, ineficiente, y el Hogar de Cristo es muy eficiente. Yo la otra vez le decía, claro que es muy fácil ser eficiente cuando tú no tienes ningún control de la Contraloría sobre los recursos que gastas. Puedes contratar y despedir personas sin tener que recurrir a sumario y a concursos públicos. ¿Quién no es eficiente de esa manera? Porque gasta no sé quién habrá, si habrá una auditoría papal a los fondos del Hogar de Cristo, no sé. Entonces, repartir media agua, repartir cosas y colchones resulta ser re fácil, pero cuando tú tienes que hacer cotizaciones en los municipios, el alcalde tiene que ir y que venga el consejo económico y todo el cuento, es más difícil, ¿ya? Entonces luego están las juntas de vecinos, que son miles de dirigentes vecinales, voluntarios que se dedican todo el día al ajetreo de la población y nadie les paga un peso a esa gente, ¿no es cierto? Son voluntarios. Y es muy distinto la contabilidad de una junta de vecinos en la José María Caro a la contabilidad del Hogar de Cristo. Muy distinto. Entonces hay varias instituciones, como usted bien lo señalaba, la propia Teletón, entonces tiene una estructura que tiene un costo económico, ¿ya? Y tiene otra extensión ante la sociedad que son voluntarios. Hay gente voluntaria, pero en realidad hay gerentes generales, y al revés, como nos cuestionan a nosotros nuestro sueldo, el sueldo de un ministro, nadie sabe cuánto gana Benito Baranda en Chile, porque casi un santo, ¿quién se atreve a decirlo? Nada más que el diputado Arriagada lo dice. Entonces, no, yo sé que esta grabación vaya y lo hemos conversado, se lo he dicho en su cara. Bueno, entonces, esa cosa tiene un costo, tiene una estructura, ¿ya? Entonces tiene una connotación de voluntariado. Entonces yo creo que tenemos que diferenciar el tipo de voluntariado. Hay que diferenciarlo necesariamente. Hay cosas que tienen grandes edificios corporativos y van a estar al lado del grupo de scout, que ellos juntan las botellas, juntan las latas, andan los chicos, las poblaciones juntando las latas de aluminio, las venden y ellos juntan sus platitas para sus yambores, qué sé yo, se reúnen ahí en la sexta región, en un lugar se reúnen todos los años, Picarquina, ahí se reúnen y siempre andaban vendiendo diarios, consiguiendo chauchas para poder trasladarse a esos lugares, para las carpas y juntaban tallarines, qué sé yo. Están distintas otras corporaciones, entonces están en la misma categoría, no están todos en la misma categorías muy distintas, ¿ya? Aquellos que tienen un rol social, dirigencial, aquellos que tienen otra característica, en fin, entonces habrá que hacer un análisis muy exhaustivo de esta iniciativa para que podamos aprobar un proyecto que se aproxime al máximo a la necesidad de esto, ¿no es cierto? Gracias, Claudio. Diputado Hernando. Presidente, yo primero una pregunta que me hago, pero yo creo que en el diálogo sucesivo o en las diferentes entrevistas podemos ir, o yo por lo menos podré ir dilucidando esa duda que tengo, y es si el ponerle derechos y obligaciones a los voluntarios nos va a ahuyentar más a los voluntarios que hoy día escasamente tenemos, pero eso yo creo que es debatible. En segundo lugar, me gustaría saber cómo se compatibiliza, porque hay una serie, y se habla en la última diapositiva de institucionalización, una institucionalidad respecto de esto, y hay una serie de objetivos o de cosas que están enunciadas dentro del proyecto de ley que implican recursos del Estado o de las organizaciones. Entonces, me parece a mí que a lo mejor esta pregunta es como para Secretaría respecto de el cómo eso es compatible con una iniciativa, con una moción parlamentaria. Básicamente esas son mis principales inquietudes. Gracias. Diputada Alejandra Sepúlveda. Uno siempre piensa que los voluntariados llegan donde el Estado no llega, con la rapidez con que lo hacen.
bomberos, el Techo para Chile, el propio Hogar de Cristo. Entonces siempre es como donde no llega el Estado con una atención rápida, eficiente o una atención, a lo mejor ni caracterizarla, sino una atención que te permita respirar en algún minuto. Yo no sé si habrá un estudio o no de lo que significa en términos de, no sé si llamarlo ahorro, pero del Estado frente al voluntariado. Porque uno dice, mira, si no existiera bombero y el Estado tuviera que pagar por todo esto, si no existiera el Hogar de Cristo y tuviéramos que tener, ¿no es cierto?, atención para los adultos mayores, para los niños, o sea, ¿cuánto el Estado, entre comillas, por eso no sé si llamarlo ahorro o no, pero se ahorra en relación a este voluntariado? Eso, presidente. La diferencia que se establezcan de todas las organizaciones este catastro es muy importante, porque hay algunas de estas instituciones que hacen uso de las franquicias tributarias que el Estado les otorga, ¿ya? Entonces ellos aparecen muy bondadosos, pero si tal vez esas empresas que le permiten hacer su acción bondadosa, pagar a los tributos que corresponde, tal vez no serían tan bondadosos. Entonces yo creo que por eso que para mí es muy importante la diferencia, porque me encantaría, por ejemplo, una red de voluntarios, y de hecho están, pues si están en todas las poblaciones, uno va a la Victoria, a la Legua, lleno de gente valiosa, voluntarios que nadie les paga un peso, están con frío, con lluvia, en locales con poca iluminación, sin estufa, qué sé yo. Y hay otros que están en otras condiciones. Entonces a mí me interesa diferenciarlo, porque aquellos que hacen uso de recursos, y ahí como son voluntarios nadie hace contabilidad, pues ahí no está la Contraloría, no está la Dirección de Control, nadie encima. Entonces yo creo que tenemos que diferenciar los dos tipos de voluntarios. Ojalá que el Estado economizara. Yo creo que con algún tipo de voluntario el Estado economiza mucho, y con otros el Estado pierde. Así que esa diferencia me da. Sí, Alejandra. También están pensando ustedes en los voluntariados, un poco lo que plantea el diputado, los presidentes de junta de vecinos, los presidentes del agua potable rural, que no reciben ninguna y que no están cubiertos por ninguna, son voluntarios frente al servicio de la comunidad por una organización que no tiene fines de lucro, pero sí recibe, ¿no es cierto? Y tiene, si están pensando en eso también, pues sería bien interesante, no tenemos cómo cubrirlo, por ejemplo, para los accidentes. O sea, lo tenemos para la gente de las juntas de vecinos que no reciben ni uno y todo, cómo los cubrimos para los accidentes, etcétera. Gracias. Objetivamente tenemos esa diferencia. Gracias Alejandra, Claudio, diputado Alvarado. Sí, que han surgido en las presentaciones, ¿cierto? De que quede claro, digamos, que las actividades, las acciones del voluntariado, este altruismo, no tiene por qué sustituir a la administración pública en sus distintos ámbitos. Eso yo creo que tiene que quedar absolutamente el desarrollo de las funciones, las prestaciones que tiene que dar las instituciones públicas. Y por otro lado también, porque se menciona, ¿cierto?, de la posibilidad de permisos laborales, pero tampoco puede ser causa de exhibición, por ejemplo, de cuando hay extinción del contrato del trabajo en un voluntario. Yo creo que eso también tiene que quedar medianamente claro. No sé si me explico. En esos dos puntos yo diría. No por ser voluntario no van a echar de la pega. No puedo justificarme por eso. Yo tengo una consulta. En relación a el Fondo Concursable de Voluntariado 2004 y el Programa Nacional de Voluntariado que duró hasta el 2010. ¿Cuál es el análisis que ustedes tienen sobre el funcionamiento de ambas instancias, del financiamiento y del programa? Si contribuyó o no al fomento del voluntariado, si ambos fue una herramienta eficaz o no. Y por otra parte, si esta ley, tal cual está planteada, o esta moción parlamentaria, en su opinión,
contribuye al fomento del voluntariado. Más allá de abrir el debate, ¿ya? Estamos recién partiendo las audiencias públicas. Yo espero que la próxima sesión, y eso quiero que lo podamos acordar, podamos invitar al ministro de Desarrollo Social y al director del INJUP para que nos cuenten las... Y de salud también, presidente. Muy importante que venga la ministra de Salud. Sí. Y que lo invitamos para ambos temas. Presidente, la ministra de Salud también es muy importante. Después la invitaremos, pero... perdí el hilo, pero bueno. ¿Me entienden, no? Eso, el ministro de Desarrollo Social y el INJUP. ¿Les parece que podamos tomar ese acuerdo antes que perdamos el quórum, Marcela? Para que continuemos. Es que debería venir alguien de la DOS, de la Dirección de Organizaciones Sociales del Ministerio del Interior. Sí. Pero les parece que partamos con el ministro de Desarrollo Social y así abordamos ambos temas que acordamos hoy. ¿Ya? El primero, a petición del diputado Silva, a propósito de la ley de presupuesto, y en la segunda etapa vemos el proyecto en sí. Perfecto. No obstante, no es contradictorio que podamos invitar en las sesiones consecutivas a otros ministros o subsecretarios. ¿Te parece? Yo señalaba la importancia de la ministra de Salud, porque en la discusión que tuvimos, por eso estoy muy bien, el tema del Hospital Padre Hurtado, la necesidad que plantean los dirigentes de los trabajadores es de sincerar las plantas que realmente los hospitales necesitan. Y ahí escuchamos muchas veces que el doctor aquí sabe muy bien que eso ocurre, donde los voluntarios terminan haciendo las labores que debiera hacer personal permanente y con la capacitación debida. O sea, los auxiliares de servicios menores son reemplazados por estas personas voluntarias. Y el Estado no asume la responsabilidad de tener la dotación adecuada en los hospitales. Entonces a mí me parece que es fundamental. Ahora, tú sabes que la ministra nos diga cuántas damas de rojo, de azul, todas estas señoras de distintos colores de vestido están haciendo trabajo voluntario en los hospitales y el Estado se hace leso con la planta. Pero ¿les parece que podamos acordar la convocatoria del ministro de Desarrollo Social? Marcela, Cristian, para que vamos cerrando. Sí, son varios temas que a nosotros que nosotros lo hemos conversado en más de una oportunidad. Son temas que además no solamente tienen que ver con nosotros representamos, es importante decir que nosotros representamos a un mundo del voluntariado que son las corporaciones y las fundaciones, ¿no? Eso primero que todo. Segundo, que el mundo del voluntariado en nuestro país es muchísimo más amplio que eso, ¿no? O sea, lo veíamos en los gráficos que mostró Adriana, en el cual las juntas de vecinos se llevan sin duda la mayor parte de la torta, ¿no? Y por lo mismo existe en nuestro país desde hace muchísimos años una fragmentación o una brecha entre estos dos mundos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Unos más cubiertos que otros, dependiendo también incluso de la envergadura, como usted bien dice, diputado Arriagada, de las organizaciones, ¿no? Sin embargo, este proyecto que está presentado de una u otra forma viene a homologar o a poner de manera transversal el voluntariado sobre la mesa, creo yo. Por lo tanto, hay otros temas de los cuales nuestro país tiene que hacerse cargo probablemente previamente, que tiene que ver con el rol y la visibilización del aporte que hacen las organizaciones de la sociedad civil a nuestro país, sin importar si tienen o no voluntariado, y que son materia de este informe también, ¿no? Del informe que se hizo el año pasado, ¿no? Respecto de si este proyecto fomenta o no fomenta el voluntariado, efectivamente puede existir la sensación de que regular o sobre regular
a los individuos, ¿no? A las personas, registrarlos, como decía, pueden ahuyentar al voluntariado. Al voluntariado permanente, ¿no? A ese que tiene que dedicar parte de su tiempo a un voluntariado un fin de semana, porque durante la semana la carga o la recarga de trabajo, la familia y sus otras ocupaciones no le permiten hacer voluntariado. Entonces, efectivamente ahí hay una revisión de temas o de ámbitos que son mucho más profundos, que no solamente tienen que ver con el voluntariado, ¿no? Porque efectivamente los números están estancados desde hace 2 o 3 años respecto al número de personas que han hecho voluntariado. Explotan cuando hay una catástrofe, ¿no? Los números se disparan, pero efectivamente la temporalidad no es menor. Ahí son 2 o 3 meses en los cuales los voluntarios van a ayudar directamente en la catástrofe. Pero ¿qué pasa con el trabajo posterior? ¿Qué lugar tienen las organizaciones que hoy día trabajan en la rehabilitación de los territorios, en la recuperación de los territorios y en la reconstrucción de los territorios, ¿no? Pero eso yo creo que es una conversación que probablemente la van a poder tener con otros ámbitos, con otros tipos de organizaciones que tienen una mirada mucho más local también. Respecto a la institucionalidad, diputada Hernando, efectivamente eso necesita de un presupuesto que no es menor, ¿no? O sea, cuando hablamos de voluntariado, efectivamente estamos hablando de una institucionalidad, una estructura, de una orgánica que implica una inversión importante en nuestro país. Y eso, por supuesto, hay otras prioridades, lo sabemos y estamos súper conscientes de ello. Sin embargo, hay que, lo que decía la diputada Sepúlveda, es súper importante, aunque suene que a veces no nos guste ponerle el nombre ahorro, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con beneficios que también nos trae el voluntariado a nuestro país. Sería interesante poder buscar, no sé quiénes serán los que podrían entregar ese dato, ¿no? Pero saber cuánto es la inversión que hacen las organizaciones que trabajan con voluntarios, los voluntarios en términos de tiempo, de hora persona, profesionalización del voluntariado, porque probablemente nos llevaríamos una sorpresa respecto de cuánto los voluntarios están ofreciendo, sobre todo en el ámbito de salud, que no es menor. Yo creo que ahí se va a destapar un tema que no es menor, ¿no? Respecto a cuánto es el trabajo que realizan las voluntarias principalmente en las redes hospitalarias en nuestro país. Para terminar, de lo que recuerdo que las preguntas, diputado Melo, efectivamente este fondo que era un apartado del Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, que tenía un puntaje por tener y contar con programas de voluntariado, efectivamente, en un espacio, en un ámbito en el cual la sociedad civil hoy día cuenta con un mínimo de apoyo en términos de sustentabilidad, y no estoy hablando de financiamiento, sino que lo que significa la sustentabilidad de la sociedad civil organizada en nuestro país, en todos sus ámbitos, financiamiento, visibilización del trabajo que ellos hacen, del aporte que se realiza en nuestro país. Este fondo venía de alguna forma a relevar el ámbito del voluntariado en la ausencia, ¿cierto? Y en el medio del desierto, donde el voluntariado era bueno per se, pero nadie invertía en él. Y por lo mismo también el programa que existió entre los años 2007 y 2009, efectivamente con muy pocos recursos financieros y con muy pocos recursos de dotación de recursos humanos, de alguna forma ponía el pie y daba espacio a que las organizaciones que trabajaban con voluntariado pudieran poner sus temáticas, ¿no? Ese programa tuvo el catastro, ¿cierto? Tuvo el catastro del año 2009 de caracterización, que habla de un poco más de 1.200 organizaciones que se autodenominan de voluntariado, por lo tanto pueden ser mixtas o solo de voluntariado. Ese programa también hizo este estudio relacionado con la GTZ, sobre una organización alemana, sobre voluntariado ministerial. Y también sacó un informe, quizás sería interesante que ustedes pudieran conocer, un informe sobre algunos beneficios que los voluntarios podían tener respecto del Estado en ese minuto. Se hablaba de la exención del copago en FORASA, se hablaba de puntuación, por ejemplo, para aquellos voluntarios que quisieran estudiar en el exterior, respecto al CONACYT y muchos otros. Había 4 o 5 aspectos puntuales. El más complejo era el tema del seguro. Efectivamente había ahí una distancia y un temor
por el número, ¿no?, de voluntarios que podrían cubrirse ante una catástrofe o ante el trabajo permanente del voluntario. Y eran 4 o 5 ministerios, si mal no recuerdo, que estaban sentados en esa mesa conversando sobre esta temática. Quizás sería interesante que ustedes pudieran leer los resultados de ese informe. Sin duda era en ese minuto nuestras organizaciones, y yo en lo personal puedo decir que era la punta del iceberg en relación con todo lo que se podría haber visibilizado y trabajado respecto del voluntariado. En mi opinión, creo que no se ha sabido sacar provecho de poder fomentarlo, difundirlo y también invertir en ese ámbito en nuestro país. Gracias. Sí, Cristian. Pero, ¿o quiere responder las consultas? Ya, ok. Diputado Arriagada y después la diputada Hernando. Sí. A medida que escucho yo a los expositores, me voy llenando más de incertidumbre e interrogantes. En primer lugar, porque debiera ser un proyecto que tiene que establecer meridianamente bien, ¿ya?, la diferencia entre lo que es la responsabilidad del Estado, de sus instituciones, ¿ya?, y aquel aspecto que pasa a ser acción de un voluntario. Primer tema, ¿ya? Porque si existe la mínima duda que alguien está haciendo una acción negligente, está mal usando los recursos, y mal usar los recursos no solamente que estos se malgasten, se desaparezcan, sino que también de gastarlo de manera extemporánea, qué sé yo. Y eso pasa a ser sustituido y reemplazado por el voluntariado, creo que estamos frente a un problema. Y lo segundo tiene que ver con esta cosa de los incentivos y los estímulos, porque si yo tengo como estímulo una beca en el extranjero, tengo un seguro de vida, entonces ya deja de ser una acción voluntaria para tener una cosa ganancial y de ventajas que otros no tienen, ¿ya? Por lo tanto, pierde el sentido de voluntario. Entonces yo creo que hay que definir bien desde el punto de vista de la doctrina del proyecto en este tema. Disculpa que te interrumpa, pero esos puntos que planteaba... Es que ella lo ha mencionado, por eso mismo. No, pero esos puntos que recién se plantea por Marcela no están contenidos en el proyecto de ley, sino que ella hizo alusión a el debate que hubo, las propuestas en el marco de cómo funcionó sí, está bien. el programa. Y quiero terminar en esa conversación. Que me interrumpe, presidente. Quiero terminar señalando que yo encuentro bastante poco probable que avancemos en Chile en una institucionalidad como la que usted señala, que fue materia de la discusión para el voluntariado en Chile, porque este gobierno felizmente se ha caracterizado por la creación de innumerables institucionalidades. La Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia. Hoy día votamos el próximo martes el Ministerio de Pueblos Indígenas, los consejos de los pueblos indígenas, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Cultura. Y nosotros hemos escuchado los argumentos y lo que ha costado tramitar estos proyectos de ley. Mencionaban la burocracia estatal, qué sé yo. Entonces, y la discusión de cómo surgió el proyecto de migración en Chile tuvo que ver precisamente con la aspiración que existía en algunos de crear un aparataje enorme versus lo que finalmente se propuso. Entonces, tal vez en la idea de que el Senama, por ejemplo, que es un servicio bastante reducido en presupuesto, donde el 80% del presupuesto del Senama lo gastan entidades privadas, además, podría ser una instancia, un brazo de expresión del voluntariado del adulto mayor. El INJUB, por ejemplo, podría ser pensando en la institucionalidad existente. La DOS respecto de los voluntarios de relaciones comunitarias, sociales, porque no me imagino, y además en términos de coincidencia de tiempos, no creo que este proyecto alcance a ver la luz para estar presentado por algún ministerio que corresponda en el presupuesto del 2018. O sea, lo veo, solamente esos comentarios. Marcela Hernando. Gracias, presidente. Primero decirles que no es un tema de que nosotros consideremos que esto no sea prioritario o que tenga mayor o menor rango en prioridad que otras cosas. Tiene que ver más bien con las atribuciones que nosotros como parlamentarios tenemos.
Y yo entiendo que está redactado de una manera en que es como ambiguo las responsabilidades del Estado, pero de alguna manera, si estas cosas que Marcela dice que van a tener que salir y financiarse de alguna manera, porque habla de exámenes médicos, de proporcionarles herramientas, capacitación, y todo eso cuesta plata. Entonces, se le estaría cargando la mano a las organizaciones del voluntariado, o tendría que ser el Estado el que las proporcionara. ¿Podemos imponerle a una organización de voluntariado que tenga esos recursos? Y todas esas preguntas que espero que de alguna manera podamos ir satisfaciendo. Eso, gracias. Gracias, Marcela. Cristian. Muchas gracias, señor presidente. Quizás algunas también como observaciones, algunas más sencillas. Nosotros hemos estado en conversaciones con el mundo de las juntas de vecinos, efectivamente, y había una discusión ahí de poder homologar conceptos, y lo que hemos, de hecho, en común acuerdo establecido es que en general los dirigentes de esas agrupaciones son considerados voluntarios en el sentido de que están por beneficio a terceros, adquiriéndonos como esa definición, mientras que los miembros de la junta de vecinos, entre otros, están por beneficio de su propia comunidad, ¿ya? Y bajo esa definición, en el fondo consideramos que los voluntarios son más bien los directivos de esa junta de vecinos, más que los socios, los miembros, ¿ya? Y eso es algo que también hemos en común acuerdo con el mundo de la junta de vecinos establecido, porque antes en el fondo era mucho más taxativa esa diferenciación, ¿ya? Que en el fondo, y debe ser parte también como de esta propuesta, el cómo involucramos a los distintos actores al respecto, como precisión puntual. Respecto también de la pregunta de cómo promover el voluntariado, nosotros efectivamente creemos que hay un tema cultural de por medio. Si uno ve estadísticas de países, entre comillas, desarrollados, el 50% de la población hace voluntariado, ¿ya? Alemania, en el fondo ellos, quizás está la distinción si es un voluntariado, pero ellos o hacen servicio militar o un año de servicio voluntario, ¿ya? Entonces ahí hay como estrategias que uno dice, bueno, ¿hasta qué punto es instalado como tema país también el voluntariado? Entonces, desde la educación uno dice, bueno, ¿cómo también formamos a los jóvenes? Porque cuando uno conversa con el voluntario de a pie, uno dice, bueno, ¿cómo tú fuiste voluntario? ¿Qué te motivó en general? Hay historias de vida que van marcando como cierta preferencia para poder destinar de mi tiempo en beneficio a terceros. La familia, por supuesto, es un ámbito súper importante de cómo uno ve la relación como con los individuos, el sistema educativo. Entonces ahí uno ve que hay como etapas en las cuales uno dice, bueno, el voluntario en general pasó por estas experiencias de vida para finalmente decidir hacer esto como práctica cotidiana. Pasa muchas veces que el voluntario es el presidente del centro de alumnos, está en el club deportivo, como que hay una forma de entender como la participación ciudadana en donde el voluntario es protagónico, y uno va viendo que hay ciertos hitos que van fomentando eso. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo? No sé si será resorte de esta ley, pero hay una estructura que va como dando pie para entender el mundo de manera distinta a través del voluntariado, ¿ya? Siento que existe efectivamente un peligro como de normatizar demasiado la relación entre institución y voluntario. Esto de las normas, deberes y derechos, es lo que en general las instituciones más robustas logran hacer. Las instituciones quizás con menos estructura, de todas maneras entienden que tiene que haber un marco, porque es súper concreto. Si yo estoy todo el tiempo capacitando voluntarios que a los 2 meses se me retiran, estoy todo el tiempo invirtiendo recursos en poder como formarlos, pero rápidamente se van. Entonces, hay también como ciertos mínimos para decir, bueno, yo voy a hacer una inversión porque yo entiendo que un voluntario capacitado y permanente efectivamente es un tremendo recurso para mi institución. Y eso tiene que quedar dentro de un marco como más o menos claro, como de relación, ¿ya? Sí, y respecto como del ahorro, yo entiendo que hay un estudio, bueno, hoy está, de hecho la próxima semana, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica lanza el estudio final respecto a Sociedad en Acción, que ha ido cumpliendo una serie de etapas respecto de la visibilidad de sociedad civil, y yo entiendo que debe haber una cápite respecto del impacto en el Producto Interno Bruto de la sociedad civil en general. No se hace la distinción tan específica en voluntariado, pero son aproximaciones que pudiesen decir, bueno, esto la sociedad civil en general representa como de aporte al Estado, y lo introduzco porque nosotros en general creemos en el voluntariado organizado, que en el fondo la institución puede o no estar formalizada a través de personas jurídicas, pero reconocemos que en el fondo este rol de sociedad civil y Estado, en el fondo hay una discusión quizás anterior respecto, bueno, cuál es la relación entre el Estado y sociedad civil para el desarrollo del país. Y es en esas relaciones que el voluntario se incorpora en la institución de la sociedad civil en general,
o también en el Estado, pero entendiendo en el fondo cuál es el ámbito como de participación de cada uno. Nosotros creemos fielmente en la sinergia. Yo creo que todos tienen un rol dentro del desarrollo del país. En ningún caso la sociedad civil pretende quitarle rol al Estado. Ahí hay diversidad también. Menciones que dicen, nosotros queremos un Estado fuerte, otra un Estado más bien que genere procesos, por la sociedad civil la que se hace cargo de temas. En eso no es una discusión zanjada, la verdad. Sin embargo, nosotros desde el voluntariado creemos que a través de las organizaciones de la sociedad civil organizadas, valga la redundancia, es que se puede canalizar de mejor manera el voluntariado. Sí, y la última pregunta respecto a si este proyecto de ley promociona o no el voluntariado, quizás desde la sinceridad creemos que tal cual como está, no va a cambiar mucho lo habitual que hacen ya instituciones de voluntariado, ¿ya? Sino que quizás va a estar establecido, va a estar normado, pero creo que quizás esto, sí, un poco de la conversación que hemos tenido con instituciones, no va a generar una diferencia tan radical, como quizás puede ser un paso siguiente respecto a estas instituciones como de fomento al voluntariado. Gracias, Cristian. Yo quisiera pedirles que nos pudieran enviar el documento de legislación comparada que tú hiciste alusión, para poder compartirlo con los miembros de la comisión, ¿ya? ¿Qué más? Y el diputado Silva, antes de irse, nos pidió que pudiéramos incorporar dentro de las audiencias a Ignacio Irrázábal, del Centro de Políticas Públicas de la Católica, así que para que lo podamos incorporar también en el listado de invitados, ¿ya? Invitados. Porque yo creo que es importante además tener la visión desde el punto de vista de la investigación, más académico, en relación al fenómeno del voluntariado, ¿ya? Y cómo esto se ha ido moviendo desde el punto de vista de las políticas públicas, en la relación también Estado, sociedad civil, en definitiva, bueno, para ver de qué manera podemos ir mejorando con indicaciones el proyecto de ley, ¿ya? Yo además les quisiera solicitar que con la lectura del proyecto también nos pudieran a nosotros acompañar también el trabajo legislativo, ¿ya? Porque claro, cuando uno mira la lámina de todas las organizaciones en las cuales ustedes representan, es bien importante y significativo, ¿ya? Porque además expresa una diversidad. Nosotros, antes de partir la comisión, conversábamos con María Teresa a propósito de qué organizaciones como significativas pudiéramos invitar para conocer las experiencias propiamente tal, ya que es más particular, pero que en el fondo también es importante conocer. Claudio. Si ustedes tuvieran la oportunidad de, en su listado, de lo que conforman esta agrupación que presentaron, la disponibilidad de balances públicos, los balances, las categorías de balance, ¿ya? Y aquellos que tienen, cómo se componen los directorios. Los directorios, ¿no es cierto? Esa parte me importa mucho. Sí, Marcela. Mencionar que, bueno, dentro de los invitados que pudieran asistir y justamente en esa categoría, la comunidad de organizaciones solidarias, Alejandra Pizarro, que es su directora ejecutiva, ellos son una agrupación de cerca de 200 organizaciones de la sociedad civil que no necesariamente trabajan en el tema del voluntariado, pero tienen una diversidad e involucran, ¿cierto?, muchas de sus organizaciones voluntariado, y ellos trabajan en el tema de la transparencia de las organizaciones de la sociedad civil y tienen un mecanismo que se llama FECU Social, que llevan varios años trabajando en eso y que sería interesante que lo pudieran mirar a propósito de lo que menciona el diputado Arriaga. Gracias, Marcela. ¿Se ofrece la palabra por última vez? ¿No? Ya, bueno, yo quiero, en nombre de la comisión, agradecer a Adriana Rojas, abogada y representante de la diputada Carol Cariola, a Marcela Gilibrán, Camila Flores y Cristian Madrid, de la Red Chile Voluntarios. Gracias por acompañarnos. Nos vemos de vuelta de la semana distrital. Por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta. Gracias.